Hola, hoy nos metemos de lleno en ese mundo tan apasionante y bueno, a veces tan polémico del fútbol colombiano. Partimos de una charla radial que hubo hace poco y que tocó varios puntos calientes. Saludos. Sí, una charla que dio para mucho, porque a ver, en el fútbol la pasión se mezcla con el análisis y salen chispas, ¿no? Totalmente. Vamos a desmenuzar esa discusión. Se habló de temas que siempre están ahí. Los jugadores nuestros que se van a Europa con lo bueno y lo malo que eso trae. Ajá. La eterna pregunta de la selección Colombia. ¿Juega el que mejor está o, bueno, ya sabemos, la famosa rosca? Ja. Y el estado de forma de algunos jugadores clave. El tema de siempre. La idea es esa, ver qué argumentos se pusieron sobre la mesa, entender las distintas miradas y sacar algunas conclusiones sobre cómo se analiza el fútbol acá. Bueno, empecemos a desglosar esto. Perfecto. Y es que es un terreno con muchos matices. Como vamos a ver al repasar lo que se dijo en esa fuente, las opiniones encontradas son casi la regla general. Mucha pasión, mucho debate. Arranquemos con el sueño europeo. Un caso que generó bastante discusión en esa charla fue el de John Arias. Venía de ser figura total en Sudamérica con Fluminense, ¿no? Brilló hasta en el Mundial de Clubes. Sí, un nivel altísimo. Y de ahí salta al Wolverhampton, un equipo que, según comentaban ahí, está más bien en la zona baja de la Premier League. Exacto. Y ahí empezó el tire y afloje en la discusión, ¿verdad? Claro, fue un buen movimiento para Arias. Los argumentos a favor, pues, eran claros. Llegar a la Premier, que para muchos es la mejor liga del mundo, eso es un paso grande. Indudablemente. Un salto de calidad, de exposición. Y además, se habló de una mejora económica fuerte, triplicando su sueldo. Y el desafío personal, salir de Brasil donde ya había ganado cosas importantes. Sí, salir de esa zona de confort. Pero la otra cara era, bueno, un equipo que, en teoría, va a pelear por no descender. Y ahí es donde la conversación se puso interesante, como decías. Claro, porque ahí surge esa tensión clásica, ¿no? ¿Qué pesa más? ¿Seguir ganando títulos donde ya era ídolo? ¿O apostar por la carrera por estar en la élite, aunque sea en un equipo más modesto, y por el beneficio económico? Ujú. En la charla se planteó eso. No solo gana el que levanta la copa. Para un jugador como Arias, que ya probó la gloria en Sudamérica, es una victoria personal fichar en la Premier, aunque sean los Wolves. Se defendió esa idea. Tiene sentido. Otro nombre que causó, digamos, cierta preocupación en esa conversación fue Sean Hader-Duran. Su situación en el Fenerbahce. Uf, sí. Tema delicado. Parece que hubo unas declaraciones de un directivo allá que lo calificó como un problema. Como que las expectativas eran muy altas y no estaba rindiendo. Eso es fuerte. Que un directivo salga a decir eso. Incluso se llegó a dudar si era delantero centro o no, aunque eso creo que se aclaró rápido que sí lo es. Sí, eso se aclaró. Pero lo que más ruido hizo en la charla, más allá del rendimiento que puede fluctuar, fue esa etiqueta. Un problema. Exacto. Es que esa palabra. Se recordó su pasado en otros clubes, y claro, surgió la pregunta, ¿cómo afecta esto su futuro? Incluso en la selección. Lo fascinante de eso, y se notó en la discusión, es cómo la percepción externa, y sobre todo una frase así de un directivo, puede impactar a un jugador tan joven. Totalmente. Ser señalado de esa forma como se dijo, va más allá de un mal partido. Genera dudas, ¿no?, sobre su adaptación, su carácter, y eso, aunque no queramos, puede pesarle al técnico de la selección a futuro, más allá del talento que tenga. Sí, es inevitable. Y bueno, de pasada se mencionaron otros movimientos en esa charla radial. El paraguayo Enciso, que Chelsea lo mandó al Estrasburgo, como un ejemplo de cómo maduran a los jóvenes, ¿no? Ajá, un proceso. El rumor de Donnarumma al City, esas dinámicas del mercado top. Y algo tenso con Isaac en Newcastle, que dijo que se quería ir y parece que un sector de la hinchada reaccionó muy mal. Sí, hasta con camisetas feas, decían. Isaac es una rata, algo así. Feo, feo. Bueno, cambiemos de tema. Vayamos al segundo gran bloque de esa charla, la selección Colombia, la eterna polémica de las convocatorias. El tema que nunca falta. Y ahí se metieron de lleno con el concepto de rosca. Ese supuesto grupo cerrado, favoritismos, a veces le dicen familia para suavizarlo. El eufemismo, sí. La pregunta que quedó flotando casi explícita en la charla era esa: ¿la selección Colombia es una rosca?
Una pregunta incómoda pero necesaria, que siempre está ahí. Y donde más se notó la división de opiniones en esa conversación fue en el arco. ¿Qué dilema se armó? Uf, el arco siempre es un tema sensible. Por un lado, David Ospina. ¿Qué pesa más? ¿Su historia? ¿Sus 129 partidos que son una barbaridad? Muchísimo recorrido. ¿Es suficiente que sea titular en Nacional ahora? ¿O importan más esos errores recientes que mencionaron, los bloopers, o que el VAR lo haya salvado alguna vez? Ahí está el choque. La historia versus el presente inmediato. Luego, Mosquera Marmolejo. Hubo voces en esa charla que decían, es el mejor arquero hoy en Colombia. Y preguntaban, ¿por qué no lo llaman? Claro, el argumento del momento actual. Por otro lado, Camilo Vargas. Es el titular ahora. Pero le cuestionaron la cantidad de goles que recibió últimamente. 13 en 4 partidos, se dijo. 13. Es mucho. Aunque también se aclaró que no tuvo culpa directa en la mayoría, ¿no? Sí, eso también se dijo. Y finalmente, Alejandro Rodríguez del Cali, que algunos señalaron como quizás el de mejor presente en la liga local. ¿Eso alcanza para selección? La discusión fue intensa. Parecía que cada arquero tenía su club de fans y sus detractores bien marcados en esa charla radial. Totalmente. Y refleja perfecto esa tensión que venimos hablando. ¿Premiamos la jerarquía, la historia o la forma del momento? Es la gran pregunta. Sí. Y la charla no dio una respuesta única, ¿eh? Más bien expuso esa división. ¿Cuál debe ser el criterio principal? ¿Se puede sostener la historia si el presente tiene dudas? Quedó ahí picando. Fue interesante que en esa misma charla propusieron armar un 11 para el partido contra Bolivia, supuestamente usando el criterio del mejor momento. A ver cómo quedó eso. Salió así. Vargas, Arias por derecha, porque Muñoz estaría suspendido, Davinson y Lucumí de centrales, Machado por izquierda, doble 5 con Campuzano o Ríos y Lerma, y arriba, James, John Arias por derecha, Luis Díaz por izquierda y Luis Suárez de punta. Interesante. ¿Y funcionó el criterio? Bueno, ahí mismo se generó el debate. Los mismos que armaban el 11 señalaron inconsistencias. Por ejemplo, dijeron que Lucumí no venía siendo titular fijo en Boloña. Ajá. Y que Lerma también había estado en el banco a veces. O sea, hasta intentando aplicar un solo criterio, como el del mejor momento, es complicado ser 100% coherente. Hay matices. Es que es muy difícil. Siempre habrá jugadores que por otras razones, por jerarquía o por lo que sea, entran en la ecuación. Y ahí apareció James, ¿no? Exacto. James fue como un capítulo aparte en esa conversación. La sensación era que para muchos, él es la excepción a esa regla del buen momento. El jugador diferente. Se usaron argumentos como su calidad, que te cambia un partido en minutos. Citaron hasta el técnico de León diciendo eso. Y su rendimiento en la Copa América pasada, que llegó sin mucho ritmo y la rompió. Cierto, ese es un argumento fuerte a su favor. La pregunta era, ¿necesita James ser titular fijo en su club para ser clave en Colombia? Claro, pero también está la otra parte, el físico. ¿Está para 90 minutos a tope siempre? ¿O es mejor como revulsivo? Eso también se planteó. Sí, se notó esa dependencia que todavía genera James. Muchísima. Y se hizo una comparación que me pareció interesante. Ospina en el Arsenal. Se recordó que no siempre jugaba en Inglaterra, pero con Colombia rendía. Es verdad. Como que hay jugadores con un crédito especial, ¿no? Esa idea parece que tiene peso para algunos. Definitivamente. Hay jerarquías que son difíciles de ignorar. Otro debate caliente que tocaron fue el del 9. Dairo Moreno versus Miguel Borja. Sí. A Dairo lo ponían en un gran momento, goleador de Sudamericana, buen semestre. A Borja, en cambio, con críticas en River por algunos goles cerrados, bajos puntajes allá, aunque sus números generales no eran malos, ¿eh? Sí, es contradictorio a veces. La pregunta quedó ahí. ¿A quién llevas? Hasta se deslizó que a Lorenzo como que no le cierra del todo Borja. No sé. ¿Una percepción? Y quedó la duda con Mateo Casierra. Marcó en Rusia hace poco, recordaron que Lorenzo lo llamó una vez, debutó bien, con gol, y después, nada. ¿Por qué? ¿Será que Córdoba y Durán le ganaron el puesto? Quizás. Son esas incógnitas que la charla dejó abiertas. No hubo una respuesta clara. Bueno, y para ampliar un poco el panorama, en la charla radial se mencionó brevemente a Brasil. Las decisiones de Ancelotti para la próxima fecha. Ah, sí. Interesante ver qué hacen los vecinos. Se comentó que Ancelotti dejó afuera varios pesos pesados. Vinicius, Rodrigo, Neymar que volvía de lesión, Ederson. Nombres importantes. Eso, nuevos.
Douglas Santos del Zenit, Wanderson del Mónaco, Caio Jorge de Cruzeiro, que andaba muy bien, Alexandro de Flamenco, Fabricio Bruno también de Cruzeiro. Claro, una movida interesante, ponerla en contraste con el debate nuestro, ¿no? Exacto. La lectura que se hizo fue que Ancelotti, ya clasificado, usa estos partidos como un laboratorio para ampliar la base. Ujú. Algo que se insinuó acá en Colombia quizás generaría un revuelo bárbaro si se hiciera tan drásticamente ahora mismo, ¿cierto? Probablemente. Y de paso mencionaron a De Arrascaeta, el uruguayo, figura total en Brasil, pero que nunca fue a Europa, como ejemplo del talento que hay por allá. Mucho talento. Pasando a noticias más locales que se tocaron rápido, la lesión grave de Fabri Castro del Bucaramanga. Ligamento cruzado, una lástima. Uf, durísimo. 8, 10 meses afuera, dijeron, mucha fuerza para él. También la ratificación de Carlos Silva en Unión Magdalena, como técnico en propiedad, aunque con la duda de si podrá salvarlos del descenso. Complicado panorama para el Unión. Se vio la convocatoria de Bolivia para jugar contra Colombia. Caras nuevas como Torrico, Peredo, regresos como Melgar, Henry Vaca y su goleador terceros. Sí, Pero la sensación general en la charla fue de tranquilidad, que Colombia tiene que ganar y jugar bien sin importar mucho el rival. la obligación es esa. Y en técnicos, se desmintió el rumor del riflecito Andrade a Millos y se confirmó la salida de Munner de Río Negro. Sí, movimiento en los bancos también. Y como siempre, polémica arbitral. No podía faltar. Nunca. ¿Qué pasó? Se discutió fuerte una mano en el área en el Cali versus Chico. Y lo curioso es que ni en la charla se pusieron de acuerdo. ¿En serio? Uno decía, penal clarísimo, brazo despegado. Otro decía, mano natural, pegada al cuerpo. División total. Típico. La interpretación de las manos. Y el gol anulado a Dairo contra Tolima, fuera de juego tecnológico. Por un lado, confianza en el VAR, pero por otro, esa sensación incómoda de lo milimétrico, ¿viste? Sí, esas líneas que a veces parecen, no sé, tiradas con escuadra de cirujano. Genera dudas a veces. Un detalle bonito que contaron fue un elogio de Lisandro Martínez, el argentino campeón del mundo, a Falcao. ¿Así? ¿Qué dijo? Que enfrentarlo fue impresionante. Que lo de Falcao en Porto y Atlético fue una locura. Y que ahora se valora más lo bueno que era. Un mimo para el Tigre. ¡Qué bien! Un reconocimiento merecido. La nostalgia también juega. Totalmente. Y para cerrar ese repaso, mencionaron rápido un debate histórico que siempre vuelve. La rosca Peckerman versus la rosca paisa de antes. Uf, ese es otro clásico. Se habló de errores, de injusticias. Nombres como Magnelli, Aldair Ramírez. Jugadores que, según algunos, merecieron ir a mundiales y no fueron. Sí, es interesante cómo con el tiempo se reevalúan esas cosas, ¿no? Los contextos cambian, las opiniones también. Bueno, si juntamos todo esto, A ver, lo que quedó claro de esa conversación radial son varias tensiones que siempre están ahí en nuestro fútbol, ¿no? totalmente. Se notan mucho. Primero, esa pelea constante entre el mérito actual, la forma del momento y la jerarquía, la historia, el peso de algunos nombres para la selección. La eterna discusión. Presente versus pasado. Segundo, lo difícil que es valorar los pases a Europa. ¿Qué vale más? ¿Ganar ya? ¿Brillar ya? ¿O construir una carrera sólida, rentable, pensando a futuro? El dilema deportivo versus el profesional económico. Y tercero, la forma en que discutimos de fútbol acá. Con mucha vehemencia, ¿no? A veces muy polarizados, con argumentos que hasta parecen contradecirse, pero que al final son reflejo de la pasión que esto genera. Exacto. Es que el fútbol acá se vive así, a flor de piel. Y como reflexión final para que quede picando, si pensamos en Ancelotti probando gente en Brasil, en la situación especial de James acá, o en la apuesta de Arias por ir a la Premier a un equipo así, ¿qué define realmente una buena convocatoria o una carrera exitosa hoy? Buena pregunta. ¿Son los títulos? ¿Adaptarse a nuevos lugares? ¿Serle fiel a un proceso? ¿El potencial? ¿La plata? O una mezcla de todo eso. Quizás es eso, ¿no? Una mezcla compleja, difícil de descifrar a veces, de todos esos factores. Es una pregunta abierta, que seguro va a seguir dando para hablar. Sin duda. Va a seguir en el aire. Intenso, ¿verdad? Gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo. Gracias. Ha sido un placer como siempre. Hasta la próxima.